Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén listos para sumergirse en el fascinante mundo de las redes sociales, porque hoy tenemos una historia que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. Estamos hablando de esos momentos cruciales que se viven detrás de las cámaras, esos encuentros inesperados que de repente lo cambian todo. Hoy vamos a desentrañar la reacción de la sociedad de gestión ante la inesperada reunión entre Khan y Demet. Sí, han escuchado bien, la reunión que muchos esperaban pero que nadie creía posible ha sucedido, y la industria no se ha quedado de brazos cruzados. Prepárense porque esto se pone bueno. Y antes de que nos lancemos de cabeza en este torbellino de noticias, si todavía no lo han hecho, les invito a que hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita. Así se aseguran de no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Y es que, seamos sinceros, la noticia ha corrido como la pólvora. Las redes sociales explotaron. Comentarios, especulaciones, análisis, todo el mundo quiere saber qué significa este encuentro para la carrera de Khan Yaman y, por extensión, para la imagen y las futuras estrategias de la sociedad de gestión que lo representa. Piensen en ello, Khan Yaman, uno de los actores turcos más reconocidos a nivel internacional, un verdadero ícono que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma y talento. Y por otro lado, Demet Özdemir, otra estrella emergente con una carrera meteórica y un gran séquito de fans. La idea de que estos dos grandes se hayan reunido, y no en un evento público o para un proyecto conjunto que ya estuviera anunciado, sino en un encuentro que parece más personal o estratégico, ha desatado una ola de interrogantes. ¿Fue una coincidencia? ¿Fue planeado? ¿Qué se dijeron? Y lo más importante, ¿cómo está reaccionando la sociedad de gestión a esta jugada inesperada? Es aquí donde entra el misterio y la intriga que tanto nos gusta desvelar. La sociedad de gestión no es un club de fans, señores. Es una entidad que maneja carreras, que invierte en imagen, que toma decisiones estratégicas para maximizar el potencial de sus representados. Y cuando uno de sus activos más valiosos, como es Khan Yaman, se ve envuelto en una situación así, su reacción no puede ser otra que una evaluación minuciosa y, probablemente, una reconfiguración de sus planes. Imaginen el escenario: Khan está en la cima, con proyectos internacionales en puerta, una legión de seguidores que lo idolatran, y de repente, una reunión con Demet. Demet, quien también tiene su propio peso en la industria, aunque quizás en un contexto ligeramente diferente en cuanto a la proyección internacional masiva que Khan ha logrado. La sociedad de gestión, estoy casi seguro, ya tenía trazada una hoja de ruta para Khan. Un camino cuidadosamente diseñado, lleno de oportunidades de alto nivel, colaboraciones estratégicas, y una imagen pública pulcra y enfocada en su proyección global. Entonces, ¿cómo encaja esta reunión en ese plan? ¿Podría ser que la reunión haya sido una iniciativa de Demet, buscando quizás un acercamiento para algún proyecto futuro? O tal vez, fue Khan quien buscó este encuentro viéndolo como una oportunidad para explorar nuevas avenidas, quizás incluso colaboraciones que trasciendan la pantalla. Lo cierto es que desde la perspectiva de la sociedad de gestión, cualquier factor externo que pueda influir en la imagen o las oportunidades de su cliente debe ser analizado con lupa. Y aquí es donde podemos empezar a especular, con base en lo que sabemos de la industria y de la forma en que operan estas sociedades. Lo primero que seguramente hicieron es tratar de entender el contexto de la reunión. ¿Fue algo casual, como un encuentro en un café o un restaurante? ¿O fue una cita más formal, con un propósito específico? La sociedad de gestión necesita información precisa para poder actuar. Si fue algo casual, la reacción podría ser de cautela, de monitoreo para ver si la noticia se magnifica o si se mantiene en un plano discreto. Pero si la reunión tuvo un fin más estratégico, la situación cambia drásticamente. Podrían estar analizando si esta alianza, sea cual sea su naturaleza, beneficia o perjudica la marca Khan Yaman. Pensemos en los aspectos positivos. Una reunión entre dos figuras tan populares podría generar un revuelo mediático positivo, aumentando la visibilidad de ambos. Si se estuviera gestando un proyecto conjunto como una serie o una película, este encuentro podría ser el preludio perfecto para generar expectación. La sociedad de gestión podría ver esto como una oportunidad para capitalizar el interés del público y posicionar a Khan en un nuevo mercado o con un nuevo tipo de audiencia. Y claro, la química entre actores siempre es un factor importante. Si Khan y Demet tienen una buena conexión,
esto podría traducirse en actuaciones memorables y por ende, en un éxito rotundo para cualquier proyecto que emprendan juntos. Pero también hay que considerar los riesgos. La sociedad de gestión, al manejar la imagen de Khan, debe asegurarse de que no haya ninguna asociación que pueda generar controversia o dañar su reputación. Si Demet, por alguna razón, estuviera en medio de alguna polémica o tuviera una imagen pública que no se alineara con la estrategia de Khan, esto podría ser un motivo de preocupación para su equipo. Además, la competencia en la industria turca y a nivel internacional es feroz. La sociedad de gestión debe mantener a Khan en la vanguardia, y cualquier distracción o movimiento que no esté perfectamente alineado con sus objetivos a largo plazo podría ser visto como un obstáculo. Mi instinto me dice que la sociedad de gestión, al ver esta noticia, probablemente activó todos sus protocolos de inteligencia. Reuniones internas, análisis de redes sociales, monitoreo de medios, todo para recabar la mayor cantidad de información posible. Y dependiendo de esa información, su reacción pudo haber sido multifacética. Por un lado, podrían haber dado instrucciones a Khan para que fuera más discreto en el futuro, si la reunión fue percibida como una imprudencia. Por otro lado, si vieron el potencial, podrían haber empezado a explorar las posibilidades de un proyecto conjunto, trabajando en la sombra para convertir este encuentro en una oportunidad de negocio. También es crucial considerar el factor sorpresa para ellos. Si esta reunión no fue algo que ellos auspiciaron o siquiera anticiparon, la primera reacción podría haber sido de sorpresa, seguida de un análisis rápido para comprender la magnitud del asunto. A veces en este negocio las cosas suceden de forma espontánea, y la habilidad de la sociedad de gestión reside en su capacidad para adaptarse rápidamente y sacar el máximo provecho de cada situación, incluso de aquellas que no planificaron. Y hablando de planes, la frase "no salgas del plan" cobra aquí un significado muy interesante. ¿Significa esto que la sociedad de gestión le ha dado instrucciones estrictas a Khan para que se mantenga dentro de la línea que han trazado? ¿O es más bien una advertencia sutil, un recordatorio de que cada acción tiene consecuencias y que cualquier desvío del plan estratégico podría tener repercusiones? Podríamos interpretarlo como una manera de decir: Khan, te conocemos, sabemos tu potencial, pero queremos que te enfoques en lo que hemos planeado para ti. Cualquier cosa que hagas, asegúrate de que esté alineada con nuestra visión para tu carrera. Pensemos en la carrera de Can Yaman. Ha pasado por una transformación notable. De ser un actor popular en Turquía, ha escalado a ser una estrella internacional con proyectos en Italia, España, y con rumores de incursiones en Hollywood. Esto no es casualidad. Detrás de ese éxito hay un equipo trabajando incansablemente, y la sociedad de gestión es el cerebro detrás de toda esa operación. Su objetivo es construir y mantener una marca sólida y rentable. Por lo tanto, cualquier reunión, por aparentemente inocua que parezca, será evaluada en función de cómo contribuye o resta a esa marca. La reacción de la sociedad de gestión, en definitiva, es un reflejo de la seriedad con la que toman la carrera de Khan. No es solo un actor, es una inversión, un producto en el mercado global del entretenimiento. Y como en cualquier inversión, quieren asegurarse de que los rendimientos sean los esperados, y que el riesgo se minimice. La reunión con Demet, al ser un evento tan comentado, inevitablemente genera preguntas y expectativas. Y la sociedad de gestión, estoy convencido, está trabajando para controlar la narrativa y dirigirla hacia un resultado favorable. Podríamos especular sobre los detalles de sus conversaciones. Quizás la sociedad de gestión se reunió con Khan para tener una charla franca. ¿Qué pasó con Demet? ¿Por qué se vieron? ¿Hay algo más que debamos saber? Y Khan, dependiendo de su relación con su equipo de gestión, habrá explicado la situación. Si fue algo personal, la sociedad de gestión intentaría que se mantuviera así, privado. Si había una intención profesional, entonces empezarían a explorar esas posibilidades. Lo que sí es seguro es que esta reunión no ha pasado desapercibida para los fanáticos. Las redes sociales son un barómetro inmediato del sentir del público. Y cuando dos figuras tan queridas se cruzan, la emoción y la especulación están garantizadas. La sociedad de gestión sabe esto, y probablemente está utilizando este revuelo mediático a su favor, o al menos tratando de canalizarlo. A veces la atención no deseada puede ser transformada en una oportunidad si se maneja con inteligencia. Ahora, imaginen la contraparte. Si Demet también tiene una estructura de gestión, ¿cómo reaccionaron ellos?
¿Estaban al tanto de esta reunión? ¿O también los tomó por sorpresa? La dinámica de poder y las estrategias de ambas partes son un factor clave en todo esto. En el mundo del entretenimiento, las alianzas pueden ser tan importantes. Es como las rivalidades y los movimientos estratégicos son constantes. Pero volviendo a la sociedad de gestión de Cannes, su reacción se puede resumir en un equilibrio delicado. Por un lado, la necesidad de proteger la imagen y los intereses de su cliente. Por otro lado, la oportunidad de capitalizar un momento de gran atención mediática. No me sorprendería si ya están explorando la posibilidad de un proyecto futuro, quizás una serie o una película, que involucre a Cannes y Demet. Sería un movimiento audaz, pero que sin duda generaría una expectación masiva. Y la frase "no salgas del plan" podría ser la piedra angular de su estrategia. Tal vez la reunión con Demet es una oportunidad que se presenta, pero que debe ser abordada dentro del marco estratégico ya establecido. Es como decir, tenemos una gran oportunidad, pero vamos a ejecutarla de la manera correcta, sin desviarnos de nuestro objetivo principal de consolidar y expandir tu carrera a nivel mundial. En resumen, la reunión entre Can Yaman y Demet Özdemir ha sido un evento que ha puesto a la sociedad de gestión en alerta. Su reacción, estoy seguro, ha sido una mezcla de análisis exhaustivo, cautela estratégica y una posible exploración de oportunidades. La industria del entretenimiento es un tablero de ajedrez, y cada movimiento cuenta. Y la sociedad de gestión de Can Yaman está jugando sus cartas con maestría, asegurándose de que cada jugada, planificada o inesperada, juegue a favor de la carrera de su estrella. Y con esto, queridos amigos, llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Ha sido un viaje fascinante a través de las maquinarias detrás de las estrellas. Hemos desentrañado cómo la sociedad de gestión reacciona ante eventos que pueden cambiar el rumbo de una carrera. Espero que les haya parecido tan intrigante como a mí. Antes de despedirme, quiero agradecerles enormemente por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su compañía es lo que hace que todo esto valga la pena. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que significa esta reunión? ¿Creen que veremos un proyecto conjunto entre Cannes y Demet? Dejen sus comentarios abajo, quiero leer sus teorías y opiniones. Y si disfrutaron de este contenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para más contenido exclusivo y análisis como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.